Bueno, muy buenos días, les damos la bienvenida a toda la audiencia del periódico El Faro. Bienvenidos a este tercer programa, Vida y Rostros del Comercio Santarrosano, una alianza del periódico El Faro con Electrodomésticos Cima, que viene aportándole al desarrollo de Santa Rosa de Cabal, surtiendo a los hogares de Santa Rosa y sobre todo del campo y de los barrios más aislados con un sistema de crédito fabuloso, y donde a través de este programa queremos dar a conocer cómo se va constituyendo a través de los años el comercio, cómo va permaneciendo, cómo va creciendo y obviamente tiene que tener unos protagonistas muy válidos. En este caso hoy tenemos un invitado muy especial, muy representativo de Santa Rosa de Cabal, de su plato típico, el chorizo santarrosano. Estamos hablando con Guillermo Marín Hincapié. A Guillermo es un hombre que todo el mundo lo conoce como Cascarita, el hombre de los chorizos. Entonces, Guillermo, le damos la bienvenida a este espacio Vida y Rostros del Comercio Santarrosano para que usted nos cuente, primero que todo, pues cómo fue su infancia, recuerdos de su papá, cómo le enseñó a trabajar, a vender. Hagámosle un pequeño homenaje a ese padre, a esa madre, a esa familia que los crió. Y gracias, Ramiro, buenos días. Gracias al Faro y a Cima por la invitación que nos hace a los comerciantes por sacar adelante nuestro producto. Sí, Ramiro, hace, bueno, usted unos 42, 50 años más o menos, estaba yo muy pequeñito, cuando salimos de la finca pues a empezar a estudiar, y ya en el colegio ya era pues difícil la situación. Mi padrecito administraba Asturias, entonces se producía la leche y sacaba mantequilla cada 8 días. En esa época no había pesas ni nada, era al montón, al cálculo todo. Mi padrecito sacaba mantequilla y me daba, en la escuela me daban el permiso los viernes para yo rebuscarme con la mantequilla a venderla. La trampita que, bendito mi Dios, que yo ya sabía leer, sabía sumar y sabía cuánto era una libra. Entonces mi padrecito me daba al cálculo, por decir, una libra, y eso pesaba como 1 kilo. Entonces yo pesaba la libra y el restante pues me quedaba yo con él. Entonces yo era el de la plata en la escuela. Yo mantenía plática cada 8 días, de manera que iba ahorrando y fui cogiéndole el ritmo al negocio, y ya me dediqué fue a aprender pues al comercio, a vender los choricitos, a vender la mantequillita, muy pequeño, y ya fui creciendo, gracias a Dios, hombre, pues con el tiempo me fui para Tarapacá, un señor que llamaba en esa época, que en paz descanse, don Darío Echeverri. Don Darío, sí, lo recuerdo. Gracias a Dios. Permanentemente, don Darío, que también tuvo Topeca. Claro, sí, en esa época. Entonces, a hacerla en un cuarto grandísimo, hacer chorizo. Y en esa época era picado, a punta de machete, boleando machete, y él y yo. Machete bien afiladito. Claro. Y la embutida también era a mano. Sí, pero era a mano y era muy difícil. Él pues tenía la forma porque tenía sus aparaticos y la forma de trabajar, pero el caso mío era diferente. Yo era simplemente aprender a hacer el producto. Y todo era cálculo. Todo era cálculo. Era que tantos gramos de esto, tanto. No. Todo a cálculo. A mí me pasó eso. Resulta que yo ya después fui haciendo mi producto mío casero, porque lo mío es un chorizo casero. Entonces era muy difícil. A mí me tocó, cuando empecé, coger una botella de gaseosa, romperla, ¿no? Y con la punta de la gaseosa metía la tripa. Y hacía como una especie de embudo. Una especie de embudo. Y ahí empezaba. Y a punta de dedo. Me da pena decirlo, pero así fue. Sí. Así empecé, muy duro me tocó. Y ahí fui practicando a punta por ejemplo, la sal, a punta, a cálculo todo, el peso y a probar. Y hay veces me quedaban saladitos, pero bueno, era muy difícil porque no era fácil que tanta cantidad de cebolla,
tanta cantidad de cominos, que la misma sal, porque era a ojo todo era así. Bueno, Guillermo, pero entonces usted aprendió como la fórmula de los chorizos fue de don Darío Echeverri, como tal, o al menos le cogió como el ritmo. El ritmo a la historia de don Darío. Nosotros, es que todo era en esa época, era cebolla picada y artesanal, todo era artesanal, era la berraquera, era muy, muy bonito todo eso, era con mucho sacrificio, sino que en esa época era la tripa de cerdo, no como ahora, y era tripa gruesa. La tripa seca, como el tipo, se ponía a secar. Eso se mojaba y luego se secaba, se inflaba y se secaba, y luego a lavarla, hacerle el tratamiento, y así era. Y era tripa que era prácticamente en esa época, era tripa como de morcilla. Entonces se hacían unos chorizos, por eso en esa época el chorizo cocido era grueso, claro, con la tripa ancha, claro, del cerdo. Guillermo, cuando usted empieza a hacer los chorizos, ¿era ya para, como de su propio inicio, para usted empezar a venderlos o qué? Bueno, aquí empecé, me llevé unas cositas de lo que yo sabía más o menos y me fui empecé aquí como en el 62, monté un negocito. Yo manejé varios negocios aquí, pero en lo mío personal lo metí como en el 62, 63 más o menos, monté un negocito de chorizos, que me acuerdo que fue en la entrada, primero fue en donde don Artemo Ocampo, que usted no sé si se acordará él. Claro, como el papá de los chorizos acá, yo diría, el chorizo para cocido. mí fue el papá de los chorizos cocidos, don Artemo Ocampo, que en paz descanse. Fue un gran hombre que siempre trabajaba el solo chorizo cocido nomás, no vendía sino solo cocido. Y yo más arribita en esa época monté el chorizos, y el portal de los chorizos Guimar se montó en la bomba. Ese fue el primer negocio. En la bomba San Eugenio. La salida para Pereira. Sí, ese fue el primer negocio que monté yo de chorizos. ¿Cómo? ¿Era un kiosquito o qué? No, era un localcito. En esa época era el tico de balcón. Era un balconcito, pero era pequeño. Sí, pero ahí empecé a hacerme conocer y dele, cuando ya tenía dos amigos muy queridos de aquí de Santa Rosa, 100%, que era don Rubén Echeverri, el famoso Clincho. Y claro, Jaime Grisales Santa, Copete Pinche. Muy bien en Bogotá ellos, y yo me fui para allá. Se fue para Bogotá. Yo me fui para Bogotá. Y entonces empecé a hacer los chorizos allá. Pero me tocaba muy duro. No me da pena decirlo porque fue muy duro lo que me tocó en Bogotá. Siendo que yo muy agradecido con la capital porque me fue muy bien. Pero empezando, yo me iba a poner Rubén a que me prestara con que hacer la piquita. Y en esa época eran 3.000 pesos, era mucha plata. Claro. Pero pues Dios mío bendito. Y yo me iba para Palo Quemado en Bogotá. A pie. Para como ahora la plaza, una plaza de mercado. Donde yo vivía, en esa época vivía en la 24 con séptima en Bogotá. Entonces me venía a pie. ¿Como Chapinero o qué? No, eso es centro. Sí. Pero en esa época era como ir de aquí a Dos Quebradas. Claro. A pie me iba para ahorrarme el pasajito, porque pues no me podía gastar lo que me prestaba, para poder cumplirle el préstamo que me hacía Rubén. Y me regañaba, porque yo le decía para hacer un poquito, para ir yo cogiendo el tiro. ¿Pero tenía un localcito o qué? No, era para venderle a los paisanos que me decían, bien tal parte uno, y mi hermano. Repartir como a domicilio, a los conocidos. A los conocidos. Y ahí fui cogiendo fuercita. Cuando ya Rubén ya después me llamó y me dijo, venga, ¿usted qué es lo que quiere? Y quiero montar el negocito. Y gracias a Rubén, gracias a Clincho, que fue muy especial conmigo, claro, quedó mucho que agradecerle, pues yo diría que esos dos personajes, Jaime y Rubén, fueron el éxito mío para salir. Fueron los padrinos en Bogotá. Los padrinos en Bogotá. Sí, bueno, y usted fue cogiendo esa sazón, le fue imprimiendo al chorizo como su propia personalidad, su propio plato gastronómico, porque aquí en Santa Rosa, pues, que yo lo conozco a usted también desde que estaba niño, los chorizos suyos han sido famosos, Guillermo. Gracias, Ramiro. Honestamente, yo he trabajado y seguiré, ya moriré con esa tradición, el chorizo picado a mano, que sea artesanal, que no sea molido, el que yo manejo. Claro. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que yo quiero hacer, y aparte una cosa muy, muy especial, que es cero químicos. El mío no tiene químicos de nada. De manera que eso sí el trato yo, y que la gente se concientice de lo que está comiendo, que se dé cuenta que es el chorizo tradicional, que es el que yo manejo y vendo al público. Y el éxito mío ha sido, gracias a Dios, a eso,
de que usted se comió un chorizo y usted me ponía arriba o abajo. Sí. Entonces yo creo y le doy gracias a Dios, y le doy todos los días gracias a Dios, que la persona que vaya a consumir mi producto salga feliz. Esa es la satisfacción más grande para mí, es esa. Y eso es el voz a voz. Yo diría que es lo que uno lo pone bien, es eso. Sí, el comentario de la gente. Ve, Guillermo, entonces usted regresa a Bogotá y se establece aquí en Santa Rosa, y cuando llega, ¿a dónde llega luego de que se regresa? ¿Cómo le parece que ya cuando me vengo de Bogotá fue muy dura esa salida mía? Porque yo creo que uno cumple el ciclo. ¿Cuánto estuvo en Bogotá? Estuve 20 años en un solo punto. Sí. En un solo punto estuve 20 años. Y el otro lo tuve en el lago, en la 76,15. Pero el especial, el principal, fue en Chapinero. Ahí estuve 20 años consecutivos, trabajaba, me fue súper bien. El único pecado mío, y no me da pena decirlo, fue no haber sabido manejar la plata. Ajá. Pero soy muy agradecido con el Pero ese es un buen consejo para la gente. Claro. Reconocer que si uno no maneja bien el dinero... No, claro. No es el negocio malo. Se sufre en el negocio. No es el negocio malo, no es la administración del negocio. La administración del dinero. Sí, señor. Y a la gente, el que está empezando, el que está luchando con ese producto, con el producto que está haciendo, de corazón les digo al todo principiante que luche por amor lo que está haciendo y que sostenga ese producto con calidad, con siempre, no que si mañana le está yendo bien, no agregarle cosas indebidas por cuestión del dinero. Claro. Qué buena esa lección. Ser consciente de bueno, eso. Guillermo, usted ya todo el mundo lo conoce aquí en Santa Rosa, ya sabe que también sabemos y recordamos que estuvo en los bajos de la Casa Conservadora, luego le tocó salir y, hombre, está en la peatonal de la carrera, de la calle 12, entre carreras 12 y 13, lo que llaman el Boulevard. ¿Cómo se siente ahí en ese negocio? Don Ramiro, la verdad, hay que ser sincero, yo vivo muy agradecido, pues el parque no deja de ser parque. Estuve ahí en los bajos de la Casa Conservadora gracias al doctor Juan Carlos Rivera, que fue el que me dio la manito para yo llegar ahí, y ahí estuvimos, fui un rey ahí me fue muy bien, gracias a Dios. Ya después el cuento que se dañó, el balcón estaba muy deteriorado, muy mal, pero no se podía hacer arreglos porque pues eso estaba en problemas de administración. Claro. Entonces me tocó desocupar y luego irme para la 12, donde estoy ahora, que estoy en la calle 12, número 1257. Ahí me cogió la pandemia. Ese fue el mayor desafío. Este fue el desafío, pero grandísimo. Yo me acuerdo que yo le hice esta publicidad, claro, sí, también, que ya estaba vendiendo. Y gracias, Ramiro, porque no nos metieron la verdad. Y usted nos ayudó mucho en todo ese cuento, porque para mí fue una etapa muy difícil. La pandemia, claro, el paro, y luego ¿cómo se llama? El arreglo de la calle, que fueron 22 meses. Claro, ahí sí le tocó tirar agua. No, bendito mi Dios, solo mi Dios sabe lo que sufrí yo ahí. Y yo digo, todos los días lo doy gracias a Dios por aquella gente que me ayudó, que me sostuvo, y que puede sostenerme y cuidar ese producto. ¿A quién se lo debo? A la gente que me ayudó y el éxito del producto que tengo. Mire, aquí hay una gran conclusión, y yo que conozco a Guillermo, que es un hombre de mucha fe, usted mantiene ahí a la Virgen, mantiene ahí sus altares de gratitud, y haber resistido no solamente la pandemia, sino después ese año y medio, casi 2 años ahí con esa calle, pero hoy en día se volvió ya un sitio de transitar, y usted con orgullo recibe a los turistas, recibe a los propios, la gente llega sin afán. Uno pensaba que si el negocio no le paraban los carros ahí al frente, que no vendía, mentiras. La gente para comer necesita que el carro esté guardado, que el carro esté seguro, y usted se siente a degustar su buen plato de comida. En este caso, unos chorizos deliciosos, Guillermo, y unos frijoles fabulosos, porque esa es la carta que usted tiene, ¿cierto? Sí, señor. La verdad se ha dicho, hombre. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Allí, por ejemplo, hay una tranquilidad. Allá, ojalá esa propiedad fuera mía, bendito sea mi Dios. Ojalá. Ahí, con los años que yo tengo, para estar tranquilo, alejado del bullicio, de todo lo que pasa allí, es una tranquilidad muy buena.
y bueno, yo tengo que agradecerle a toda esta gente que me ha ayudado, que me ha sostenido, y ahí estoy, Ramiro, hasta cuando no sé, solo le pido al Señor que los dueños no me vayan a sacar de ahí, y bueno, uno no sabe, usted sabe que uno alquilado estorba en todas partes, pero sí le pido al Señor y que hasta ahora pues no he tenido problemas con los dueños, porque a pesar de ese problema que tuvimos, me ayudaron, y bueno, esa es otra cosa que tengo que darle gracias a los dueños de esa propiedad, que me ayudaron a sostenerme y también para poder continuar con el arriendo. Lo más bonito es que Guillermo Marín Cascarita es un hombre agradecido. Para el periódico El Faro, para el electrodoméstico CIMA, que somos aliados en este programa Vida y Rostros del Comercio Santarrosano, es un orgullo presentar comerciantes y la historia de Guillermo como tal, como un ejemplo, como un paradigma para que los nuevos emprendedores sepan que hay que superar momentos difíciles. Y le voy a decir una cosa, Guillermo, espere que de pronto se consolide esa plaza que han proyectado ahí para que usted esté ubicado en uno de los mejores sitios de Santa Rosa de Cabal, como de hecho ya lo tiene. Y para ustedes todos decirles que este programa se trata precisamente de dar a conocer y a eternizar la vida y los rostros del comercio santarrosano. Una despedida, Guillermo, un mensaje para todos los santarrosanos para despedir este programa. Gracias, don Ramiro. Dale infinitamente gracias a don Ramiro, al periódico El Faro, a CIMA, que nos dan la oportunidad de estas entrevistas para todos los que estamos luchando por el comercio, por Santa Rosa, por toda la gente que me han dado la manito. Gracias a ellos, Dios les pague, y ojalá me visiten, ubicado en la calle 12, número 1257, Portal de los Chorizos y Mar. Gracias al Faro otra vez, Dios les pague a don Ramiro y a CIMA por la oportunidad que nos brinda. Bueno, recuerden que este programa lo podrán ver en el Facebook, en el Instagram, en nuestras redes sociales, en la página web, y que estaremos atentos para tener nuevos invitados a este fabuloso programa. Hasta una próxima oportunidad. Guillermo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un feliz día.